legisladora. Sé que se está recuperando de una operación, espero que vaya mejor, Anita, y que pronto esté bien, ¿no? Pero lo que quería comenzar, se supone que vamos a hablar de la extinción de dominio, pero como usted es una asambleísta con la que se puede hablar de todos los temas, es una mujer versada en la asamblea, permítame preguntarle, antes de hablar de la extinción de dominio, solamente se está comentando mucho que el tema del IVA va a pasar por el Ministerio de la Ley. ¿Cuál es la percepción de una mujer que ya ha estado en la asamblea, que es una mujer que ha sido candidata y que y que es brillante como usted y talentosa y que todo el mundo la quiere, pero que además tiene la característica de decir la verdad? ¿Cree que esto es sencillamente un rumor, o se pueda estar cocinando? Gusto de saludarla, bienvenida a I99 y al diálogo. Buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Como siempre, con mucha humildad y cariño recibo sus palabras, la generosidad también de su invitación a este espacio. Un saludo también para el resto de panelistas y desde luego a la distinguida audiencia que nos está acompañando en este diálogo. Con respecto al proyecto de ley económico urgente que envió el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional, en el que permanentemente, para siempre, se subiría el IVA del 12% al 15%, tiene dos caminos. El primero, que en la comisión que se está tratando se haga unos cambios, ¿no? Que la subida del IVA, los 2 puntos, no sea para siempre, sino por un cierto tiempo, y que tal vez suba 1 punto sí para siempre, que haya otro tipo de contribuciones especiales que vayan específicamente para financiar el tema de la dotación de lo necesario para que la Policía Nacional y Fuerzas Armadas puedan combatir el tema de la inseguridad, entre otras cosas. Es decir, en la comisión se puede cambiar el proyecto de ley que envió el presidente en un principio y se lo puede mejorar para que pues la ciudadanía no sufra un impacto muy grande económicamente. ¿Por qué le digo un impacto grande? Porque el ecuatoriano es un ser humano tan extraordinario, tan maravilloso, tan solidario, que no le importa pagar un poquito más de impuestos, pero sentirse seguro, que no le vacunen, que no sea víctima de una bala perdida. Lo que quiere es que se someta a las mafias y que este país pueda volver a ser un país de paz. Pero no se está dando cuenta en este momento también el ecuatoriano que con el IVA del 12% no le alcanza para todo lo que necesita. Es decir, que con lo que gana la familia a duras penas llega a fin de mes. Imagínese, Eduardo, el momento en el que se suba los impuestos. Se dice que los elementos de la canasta básica no van a aumentarse los impuestos, sí, pero la gasolina paga IVA y la gasolina va a subir con el proyecto de ley que envió el presidente de la Asamblea. Y cuando sube la gasolina, sube todo. Todo. Todo sube, ¿verdad? Entonces, Sí. la verdad es que se va a encarecer la vida de los ciudadanos. Y si ahorita no les alcanza, una vez que se apruebe el impuesto, les va a alcanzar menos, ¿ya? Entonces, nosotros, yo específicamente, apenas se calificó el proyecto de ley por el CAL y se envió a la comisión, envié formalmente unas observaciones. Primero, para que la subida de impuestos no sea para siempre. Segundo, para que haya contribuciones especiales. ¿Por qué? Les voy a explicar entre un impuesto y una contribución. Un impuesto va a la cuenta única del Tesoro y el Estado puede ocupar en lo que quiera. No específicamente en financiar la guerra en contra de la delincuencia, no. Puede ocupar en propaganda, puede ocupar en viajes y viáticos, puede ocupar en autos de alta gama para los ministros, o sea, en lo que quiera, porque eso ya se ha visto, ya lo hemos vivido como Estado ecuatoriano. Pero una contribución sí puede tener una cuenta única, una especie de un fideicomiso, donde lo recaudado por esa contribución puede ser utilizado única y exclusivamente con el fin que ha sido creado, es decir, la contribución para financiar la guerra interna en contra de la delincuencia organizada. Entonces, todo lo recaudado por la contribución puede ser únicamente utilizado con esos fines. Si se utiliza con otro fin, puede tipificarse como un delito de peculado. Con eso nosotros evitamos que lo recaudado con el pretexto de la seguridad se ocupe en gastos suntuosos, innecesarios y poco importantes en la realidad que estamos viviendo actualmente en el país, ¿no? Entonces, yo sí espero que en la comisión sí se trate el proyecto de ley y sí haya un informe para primer debate. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaría si es que en la comisión no hay los votos y no existe informe para primer debate?
y mucho menos para segundo debate si no hay primer debate. La otra figura legal que existe es que si dentro de 30 días no se trata el proyecto de ley económico urgente enviado por el presidente Daniel Noboa, pasa con una figura llamada Ministerio de la Ley. ¿Qué significa? Que entra en vigencia tal y como envió el proyecto de ley a la Asamblea el presidente de la República. Es decir, el IVA del 12 al 15% para siempre. ¿Ya? Entonces, yo sí quiero que esto se trate en la Asamblea porque es un hecho, el Estado ecuatoriano está quebrado. El presidente sabía que el Estado ecuatoriano está quebrado, por eso yo no entiendo cómo es que en diciembre perdona deudas a gente millonarísima del país que sí, no es que no puede pagar impuestos, es que no ha querido pagar impuestos. Primero perdona a los más ricos del país y ahora dice, bueno, ahora todos a poner el hombro porque el Estado ecuatoriano no tiene plata. Y el mayor deudor del servicio de rentas internas actualmente en el presente es la empresa bananera Noboa. O sea, no paga primero en casa, me refiero a la familia del presidente, pero quiere que todos los ecuatorianos sí paguen. Entonces, todos paguemos. Anita, todos juntemos el hombro, pero diferenciemos dentro de lo urgente y lo importante. Anita, la pregunta es, ¿cuándo se vence? ¿Cuándo pasaría por el Ministerio de la Ley? ¿Cuál es la fecha máxima? ¿Cuándo sería eso? 30 días a partir de que la Asamblea Nacional recibió el proyecto de ley, que la fecha exacta no la tengo claro, pero es 30 días a partir de que la Asamblea recibió el proyecto de ley. Ok, vamos a seguir con esta entrevista. Javier Segarra, por favor. Gracias. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. La verdad que cuando uno analiza estos temas de estos proyectos de ley con el carácter económico urgente, a mí me da la impresión que hay bloques legislativos que dicen, bueno, yo no estoy de acuerdo con el incremento del IVA, pero a la hora de la hora, como no se va a aprobar de pronto, va a entrar por el Ministerio de la Ley y se acaba el tema. Eso es lo que sí, de hecho. Entonces no vengan a mí a decirme que yo me opongo al incremento de impuestos. Porque si vota no al proyecto tal como está enviado, definitivamente entrará por ese tema y ya el impuesto viene o el IVA se incrementa 3 puntos. Verá, es que el escenario es que sí o sí, aquí en la Asamblea Nacional, o pasa por Ministerio de la Ley o pasa mejorado el proyecto de ley. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Mejorar el proyecto de ley para que el impacto económico de la familia ecuatoriana que vive con las justas no sea tan grave. Lo que pasa es que ahorita el ciudadano está tan atemorizado, ¿no? Las emociones son tan fuertes que está dispuesto a todo con tal de no ser víctima de una bala perdida o que lo secuestran o que lo vacunen, porque miren, el dinero puede recuperarse, pero la vida no. Entonces, ese espíritu altruista y solidario al ecuatoriano le está empujando a decir, no importa, ya si tenemos que pagar un poco más de impuestos, lo hacemos. Pero técnicamente, analizando la economía de las familias ecuatorianas que tienen un salario básico promedio, si ahorita les alcanza con las justas, subiéndoles los impuestos, no les va a alcanzar. Ese es el tema. Por eso es que nosotros queremos mejorar lo que envió el presidente de la República, que el gobierno pueda tener recursos para poder no solamente sustentar el tema de la inseguridad, sino también tiene obligaciones por cumplir. No le paga Solca, no hay los medicamentos necesarios en los hospitales, no paga a los gobiernos autónomos descentralizados, por lo tanto ellos no pueden hacer obras y tampoco pueden cumplir con los contratistas y los contratistas no pueden cumplir con sus empleados. Entonces, entendemos la situación económica del gobierno y de alguna manera se tienen que ver vías técnicas, económicas, para que pueda tener esos ingresos necesarios sin que eso implique un golpe al bolsillo de la familia ecuatoriana, a la clase media, a la clase trabajadora, porque no le va a alcanzar. Tal como envió el presidente Daniel Noboa el proyecto de ley económico urgente a la Asamblea, va a subir la gasolina, porque la gasolina paga IVA. Sin duda. Y cuando sube la gasolina, sube todo. Y el consumidor final es el que recibe el impacto. No es que el productor va a absorber ese rubro extra de impuestos, de tributos, no. El que termina pagando los platos rotos es el consumidor final. ¿Podría ser que el incremento del IVA del 12 al 15% sea temporal? Sí, en la comisión se está ya aceptando las observaciones, ciertas observaciones que no solamente yo como legisladora, sino otros legisladores hemos planteado que sea un tema temporal mientras incluso el gobierno logra saldar este tema de déficit.
de números rojos que tiene, que ya está cerca de 6.000 millones de dólares, que está en contra, que está endeudado y que por lo tanto los multilaterales, los organismos internacionales que financian a los estados, no le prestan dinero al Estado ecuatoriano porque sabe que no va a poder pagarle. Entonces sí tenemos que tratar de tener unas finanzas más sanas, tomar ciertas medidas, pero que esas medidas no afecten la economía de la familia. Porque una vez que se afecta la economía de las familias ecuatorianas, empiezan a surgir una serie de problemas sociales. Es una bola de nieve también supremamente, un círculo vicioso. Por eso es que queremos, yo personalmente quiero que se trate este proyecto de ley en la Asamblea y no pase por Ministerio de la Ley. Pero ¿qué es lo que hacen otras bancadas? Y voy a ser clara. El correísmo y el Partido Social Cristiano, con quien erróneamente el presidente decidió hacer una mayoría. ¿Y por qué digo erróneamente? Erróneamente. Porque ellos, como se diría en el argot, zorros políticos, le doraron la píldora, le ofrecieron gobernabilidad, le sacaron lo que pudieron, tienen presidencias de comisiones, vicepresidencias de comisiones y fuera del legislativo también tienen espacios, le utilizaron al presidente, le dieron la cara y ahora que el presidente necesita de los votos de la mayoría que él mismo decidió conformar, ya no le dan los votos. Claro. Ni para el Tratado de Libre Comercio, me refiero al correísmo, y ahora para esta ley que es una vía para tratar de que el Estado ecuatoriano pueda contar con los recursos para poder cumplir con sus obligaciones con los ciudadanos. Anita, Luisa Delgadillo continúa con la entrevista. Muchas gracias, Javier. Anita, un gusto saludarla. Buenos días. Yo tengo un par de inquietudes y la primera guarda relación con si usted tiene mayor conocimiento y al dedillo de los informes que están realizándose, elaborándose y preparándose previo a lo que va a ser el debate de la propuesta del Ejecutivo. ¿Qué dice exactamente cada uno de esos dos informes, por un lado? Y por otro lado, ¿hasta dónde es verdad, y al menos es lo que yo conozco, el único que puede determinar y establecer la creación de un impuesto es el Ejecutivo, no es la Asamblea Nacional? Sí. Buenos días, Luisa, qué gusto saludarle. Bueno, sí hay dos informes, uno de minoría, otro de mayoría, pero uno de los dos tiene que ser aprobado para que ese sea tratado en el Pleno de la Asamblea Nacional y lastimosamente ninguno de los dos cuenta con los votos para ser aprobados. Y hay otro tema preocupante, otro error político que espero que el presidente pueda tomar en cuenta para que no lo siga repitiendo y que no tenga que pasar este tipo de situaciones donde no avance el país porque no avanza la Asamblea porque decidió hacer una mayoría que sabíamos que le iban a tener secuestrado. O sea, ya sabíamos que esto iba a pasar. No entiendo cómo el presidente no quiso hacer caso. En esa comisión, por ejemplo, no hay ni un solo comisionado de mi bancada. Solamente hay correísmo, ADN y Partido Social Cristiano. Es decir, en este momento ADN en esa comisión está solo, porque el Partido Social Cristiano y el correísmo dicen que no están de acuerdo con lo que está pidiendo el presidente. ¿Y ustedes están de acuerdo o no? Y si es que hablan de mejorarla, ¿a qué se refiere concretamente? ¿Qué es lo que debería incluir la propuesta para mejorarla? Bueno, a ver, es que aquí hay que entender una cosa. El Estado ecuatoriano está quebrado, no tiene recursos. Si no tiene recursos, ¿cómo dota de armamento, de municiones, de chalecos antibalas, de logística, de todo lo necesario para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional puedan combatir a las mafias, que sí tienen de todo, porque las mafias están forradas en plata, en dinero sucio, pero están forradas. Entonces, no podemos nosotros actuar con egoísmo político para que no le vaya bien al presidente. No podemos hacer eso porque el presidente es el piloto, es el capitán de esta nave en el que estamos todos los ecuatorianos. Y sería un absurdo y una mezquindad increíble querer que se estrelle. Entonces, si ese piloto necesita gasolina para su nave, para mover el país, que en este caso son recursos, hay que ver las maneras más opcionadas para que pueda obtener, yo le estoy ejemplificando un poco los recursos económicos con la gasolina de la nave para que avance. Hay que ver las formas
más óptimas para que pueda obtener esa gasolina y pueda mover esta nave donde estamos todos nosotros y nos lleve a un lugar seguro. Y que si vemos que se va a estrellar el piloto, que es decir, el presidente, tenemos que decirle, y el piloto no tiene que tomarlo a mal. Porque en realidad, si nosotros fuéramos los verdaderos enemigos del piloto, nos quedaríamos callados frente a sus errores. Nosotros al comienzo de esta función legislativa le advertimos que esto iba a pasar. Le advertimos que no haga pacto con el correísmo porque le iban a sacar de todo y una vez que le saquen de todo le iban a dar las espaldas. ¿Y qué es lo que ha pasado? El correísmo ha venido votándole en contra al presidente de cosas que no debería estarle votando en contra. Y por otro lado, en diciembre, en cambio, el correísmo votó a favor de que el presidente le perdone millones de dólares en deudas en el SRI a los más millonarios del país. Entonces, ¿dónde queda el discurso del socialismo que ellos quieren vender, no? O sea, es un poco contradictorio, pero las cosas hay que decirlas para que la ciudadanía pueda sacar sus conclusiones, porque muchas veces el pueblo no sabe cómo se vota dentro de la Asamblea Nacional. ¿Cómo no mejoramos entonces la propuesta, Anita? ¿Cómo mejorar esa propuesta? ¿Qué es lo que proponen o plantean ustedes? Si no los quieren escuchar en la Asamblea, aquí la escuchamos para que aquello se haga eco y pueda en un momento determinado, ¿por qué no?, ser considerado en el Pleno del Legislativo. ¿Cómo mejorarían ustedes la propuesta? Bueno, primero el IVA del 12 al 15%, si es que se aumenta el IVA, que es un impuesto lastimosamente regresivo, no puede ser para siempre, sino puede ser únicamente hasta que se logre cubrir en el tema del déficit y que nuevamente podamos ser una opción de crédito sano con los multilaterales, porque si es que en este momento si nos llega a prestar dinero a los multilaterales son con condiciones muy poco favorables, con intereses súper altos, con el periodo de tiempo de pago cortísimo y obviamente así no vamos a poder cumplir esas obligaciones económicas. Entonces, durante el tiempo en el que nos permita sanear las deudas que tiene el Estado ecuatoriano, puede ser una opción, es decir, temporal, pero se tiene que establecer con un cronograma, no puede ser al ojo, o sea, esto tiene que ser técnico. Ok, una opción. Segundo, otra. también un presupuesto, sí, un presupuesto de cuánto es que va a costar todo el tema de seguridad y que el presidente, porque nosotros no podemos crear impuestos, y ahí ustedes tienen toda la razón y saben bien, el único que puede hablar de tributos es el presidente de la República. Se tiene que crear una contribución especial. Y hay sectores económicos, estimados, que han tenido utilidad neta, no hablo la bruta, sino neta, ya cash, a la vena. En medio de esta crisis han tenido muchos recursos económicos. Y en este momento, quien sí tiene cómo apoyar al país es quien debería apoyar al país. Las familias quieren apoyar al país y no tienen de dónde. Imagínense cómo es el mundo al revés. Y a veces los que tienen no quieren. Entonces, aquí lo que queremos es que se cree una contribución especial para que, por ejemplo, el superávit, o sea, a partir de ciertas ganancias de la banca, ellos puedan colaborar en esa contribución especial y que esos recursos vayan única y exclusivamente para financiar el tema de la inseguridad. Con eso no se distraen los recursos recaudados en temas innecesarios. Y cuando hablo de temas innecesarios, en este momento, por ejemplo, las pautas, 2.5 millones de dólares se abrió en el portal de compras públicas para promocionar a la presidencia de la República. Cuando están con los números en rojo, contratar millones de dólares en publicidad no es lo más responsable. 400.000 dólares en pauta para el Banco Central. De verdad, en este momento de crisis, es importante casi $500,000 de dólares en promocionarle al Banco Central. El contrato de CNT con la Posta, cientos de miles de dólares. Entonces, hay que diferenciar entre lo importante y lo urgente. Eso no es urgente. Por eso es que queremos que este proyecto de ley haga las cosas de una manera ordenada. Ojalá pueda tomar en cuenta nuestras observaciones en la comisión. A nosotros nos ha pasado que no han tomado en cuenta las observaciones de nuestros compañeros y han sido excelentes observaciones. No, es que no nos están haciendo un favor cuando toman en cuenta las observaciones de los asambleístas. Nosotros estamos haciendo esto en función de lo mejor para el país, porque finalmente nosotros somos un ciudadano más que vivimos en este país y que lo único que queremos es que sea un país de estabilidad económica y donde haya seguridad y que podamos tener un buen acceso a educación y salud y lo demás, pues podemos ir saliendo adelante.
Gracias, Anita. Pero, ¿qué ha pasado en esa comisión? Gracias, Anita. Han dejado de lado las observaciones. Y espero que eso pueda cambiar y que se dé cuenta el presidente que él está bien que tenga mano dura, pero que tiene que tomarse en cuenta que no puede hacer de menos a nadie en la Asamblea Nacional porque no sabe el día de mañana de quién pueda necesitar. Pese a los ataques que nos ha dado de manera injusta, porque nosotros siempre que él ha necesitado hemos estado para darle el apoyo para que pueda tener un buen gobierno y pueda ser un buen presidente y podamos tener un buen país. Muchas gracias, y pese Anita. a que nosotros le hemos apoyado, él ha tenido una actitud displicente. Mi invitación es a que tienda puentes de diálogo con todos, porque hasta el día de hoy el gobierno nacional no ha hablado con nuestra bancada. Es una pena. Daniel Solórzano. Gracias, Luisa. Asambleísta Galarza, un tema que está en el debate y que aparentemente también va a traer polémica es la aprobación del TLC con China. Ahí han surgido ciertas dudas en tema ambiental, legítimas por cierto, pero hay también una inquietud de que aparentemente cierto bloque de la Asamblea no va a aprobar el TLC. ¿Cuál es su postura respecto a todo esto que se está en corredores, en pasillos y en medios de comunicación ya tratando sobre una posible negativa a la aprobación al Tratado de Libre Comercio con China? Un saludo, Daniel, un gusto poder dialogar de este tema con usted, que me parece que es también de importancia, sobre todo para los sectores exportadores de nuestro país. Es importante que el país pueda fortalecer el exportar nuestros productos, porque nosotros necesitamos que salgan nuestros productos, pero que ingresen dólares. Al ser un país dolarizado, eso va a ayudar muchísimo a sostener la dolarización, que es algo que nos ha permitido vivir como un país evitando la hiperinflación que se ve, por ejemplo, en Venezuela. En especial en mi bancada están de acuerdo con el TLC. Entiendo que el Partido Social Cristiano está de acuerdo con el TLC. ADN está de acuerdo con el TLC. Y el correísmo está en contra del Tratado de Libre Comercio con China. Hay ciertas posturas que se han dispersado, verdades contaminadas con mentiras, como por ejemplo que nos van a traer los chinos basura radioactiva. Eso es falso. Hay una serie de cosas que no son reales y que en realidad el TLC, visto de un punto de vista técnico, nos abre la puerta a un mercado de millones de compradores. Es decir, se ampliarían las opciones y eso sí ayudaría a crecer la economía de nuestro país. Así que entiendo yo que en el momento en que haya seguro los votos, que son al menos 70 para que se pueda aprobar el Tratado de Libre Comercio, el presidente de la Asamblea convocará y se someterá a votación. Pero específicamente es el correísmo el que se opone al Tratado de Libre Comercio. La última pregunta, Ana. Lleva un mes y medio más o menos la Asamblea, mes y un poquito menos inclusive. La diferencia con anteriores asambleas es la misma dinámica, es la misma lentitud en algunos trámites, es el mismo maniqueísmo que se maneja con ciertos temas. ¿Cuál es la lectura que usted hace del funcionamiento de la Asamblea actual? Bueno, siendo que esta asamblea no es perfecta, como nos gustaría que sea una asamblea perfecta, yo considero que sí hay un nivel un poco más elevado que las asambleas anteriores. El debate es un poco más de altura, no vemos agresiones en el pleno, sí se ve maniqueo, como por ejemplo cuando el presidente de la asamblea pidió vacaciones por un día y le encargó la presidencia a Viviana Veloz para que se trate lo de levantar la inmunidad parlamentaria para Jorge Glass. O sea, no podías haber un tongo más grande. Y eso fue en cambio de los votos del correísmo para que se apruebe la ley con un bonito nombre de reactivación económica y generación de empleo, donde en realidad en esa ley lo que se hizo fue perdonar millones de dólares de deudas de los más ricos del país con el SRI y también permitir legalmente que el Estado ecuatoriano se coja plata del IES y que no le pague de vuelta. Y eso a mediano o largo plazo, esa ley va a ocasionar la quiebra del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Déjenme decirles, es una pena. Esa ley tenía cosas buenas, pero estas cosas son terribles, sobre todo lo que les estoy comentando del IES.
Yo estaba escuchando hace poco a un vocero del gobierno decir que están analizando que se sube el número de aportaciones para que una persona pueda jubilarse, y es justamente por esto, porque los estudios dicen que probablemente alcanza hasta el 2026 para el tema de pensiones jubilares. Y eso es la irresponsabilidad del manejo de los gobiernos de turno, que han pensado que el IES es su chanchito de se les acaba la plata y van y se cogen el dinero de aportaciones de los trabajadores que pagan mensualmente al IES. Esa no es plata pública, esa es plata de los trabajadores que ponen como un fondo de ahorro para tener una vejez digna, para que tengan una pensión que les alcance para vivir dignamente, tener sus medicamentos. Pero no, lo que han hecho los gobiernos es cogerse esa plata, y con la ley que se aprobó en diciembre, que fue propuesta el presidente Daniel Noboa, esa ley va a terminar quebrándole al IES. Entonces, el correísmo votó a favor de esa ley a cambio de lo de Jorge Glass. Y eso es un maniqueo que no se ve solo en esta asamblea, que se ha visto en otras asambleas, y que ojalá algún rato pudiese cambiar, porque esa frase de que esto es político, no es jurídico, le ha hecho mucho daño al país, porque todo lo político tiene que ser jurídico, porque si es jurídico es legal. Aquí se tiene que cumplir la ley, si no, ¿para qué existe la ley? Y de ahí, por otro lado, la aprobación de leyes sí se ha venido haciendo con un ritmo sostenido. Se han aprobado varias leyes, me parece que la gran mayoría de ellas son buenas, pero hay que tomar en cuenta que la Asamblea aprueba la ley y son las instituciones las que hacen los reglamentos. El reglamento es lo que permite la aplicación de la ley y son las instituciones las encargadas de aplicar la ley. Y a veces hay instituciones que aplican muy bien la ley y dan buenos resultados, pero a veces hay instituciones que ni siquiera aplican la ley o la aplican mal y piensan que es la Asamblea la que hizo una mala ley, y no es así. Entiendo. 9:51 minutos. Agradecerle a Anita Galarza su gentileza y amabilidad. Hemos hablado largo, gracias, y vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede y seguiremos conversando, Dios mediante, querida Anita. Un fuerte abrazo para usted. Muchas gracias a ustedes también por la invitación a este espacio, gracias a las personas que nos acompañaron en este diálogo. Yo espero que el proyecto de ley de aumento del IVA pueda tratarse en la Asamblea para que de alguna manera pueda mejorarse y esto no sea un impacto en la economía de las familias, y que en realidad con esto también el Estado pueda contar con los recursos para cumplir con las obligaciones que tiene con cada uno de los ciudadanos. Nosotros estamos para apoyar en todo lo necesario y positivo para el país de manera decidida. El presidente puede contar con nosotros para todo lo bueno que requiere el país, y también contará con nuestras críticas constructivas cuando haya temas que se tengan que mejorar, pero simple y llanamente para que el Ecuador pueda avanzar. Estoy siempre a sus órdenes. Si bien es cierto, yo soy asambleísta por la provincia de Tungurahua, pero mi cariño es para todos los rincones del país y también para cada uno de ustedes. Igualmente para usted, querida Anita. Un abrazo a la distancia. Muy bien, ahí estuvo Anita Galarza. Una mañana 9:50.